Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo relato que os mantendrá al borde del asiento. Antes de empezar esta fascinante historia llena de secretos y traición, suscríbete al canal, dale a me gusta a este video y déjanos un comentario con tus primeras impresiones. ¿Estáis listos para sumergiros en un mundo donde nada es lo que parece? El día que Javier murió, escuché a las enfermeras susurrar secretos que jamás pensé que descubriría. Ella no lo sabe, decían, como si yo fuera solo una nota a pie de página en la historia de mi marido. Pero calcularon mal. La habitación del hospital cerrada con llave, su teléfono desaparecido, el mensaje de texto enviado después de que fuera declarado muerto. No fueron coincidencias. Eran migas de pan, y mientras las seguía en la oscuridad, me di cuenta de que el hombre con el que me había casado guardaba secretos que destrozarían todo lo que creía sobre nuestra vida juntos. El dolor hace que la mayoría de las viudas se retiren. A mí me hizo peligrosa. Mis dedos temblaron al tocar la mano de Javier. Fría, demasiado fría. Los pitidos constantes de la sala del hospital habían cesado horas atrás, reemplazados por las voces bajas de las enfermeras y el ocasional chirrido de los zapatos sobre el linóleo. «Es hora, señora López», dijo el médico con suavidad. «Ya puede despedirse». Asentí, incapaz de articular palabra. Hace solo 3 días, Javier me había besado para despedirse antes de ir a trabajar, quejándose de un dolor de cabeza. A la hora del almuerzo estaba en urgencias, por la noche, en coma, y ahora se había ido. Un derrame cerebral masivo a los 35. ¿Podemos quedarnos a solas un momento?, pregunté, con la voz apenas audible. La habitación se vació y me senté junto a la cama, observando el rostro de mi marido. Las líneas alrededor de sus ojos que aparecían cuando sonreía, la pequeña cicatriz sobre su ceja de una caída de la infancia, su pelo oscuro, aún revuelto, como siempre. «Javier», susurré, «no sé cómo hacer esto sin ti». Pasé mi pulgar por sus nudillos, recordando cómo esas manos habían sostenido las mías en todo momento. La graduación de la universidad, nuestra boda, la compra de nuestra primera casa. «Te quiero, siempre te he querido». Me incliné y besé su frente. Fría, tan fría. Cuando por fin me puse de pie, mis piernas amenazaron con flaquear. La enfermera en la puerta, Carmen, según su identificación, se adelantó para sostenerme. «Tómese su tiempo, señora López». Asentí, agarrando mi bolso. «Gracias por todo lo que han hecho». Caminé hacia la puerta, mi cuerpo moviéndose mecánicamente, mientras mi mente permanecía atrapada en una niebla de incredulidad. Javier no podía haberse ido. No mi Javier. Al entrar en el pasillo, 2 enfermeras estaban acurrucadas cerca del mostrador, con las cabezas gachas conversando. Probablemente no las habría notado en absoluto si no fuera por su repentino silencio al acercarme. «Ella todavía no lo sabe, ¿verdad?», susurró una. «No», respondió la otra, con la voz tensa. «Y si se entera, estamos acabadas». Me congelé a medio paso. Aún no me habían visto. ¿Qué era lo que no sabía? ¿Qué estaban escondiendo? Las enfermeras levantaron la vista. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vieron. Se dispersaron rápidamente, una de ellas de repente muy interesada en la ficha de un paciente, la otra apresurándose por el pasillo. Volví a mirar hacia la habitación de Javier, pero la puerta ya estaba cerrada con un cartel que decía: «Limpieza en curso. Prohibida la entrada». 2 camilleros se quedaron fuera, con expresiones neutrales pero posturas rígidas.
Una tercera enfermera se me acercó. Su nombre era Tania. Puso su mano suavemente en mi codo. Señora López, debería ir a casa. Ya ha pasado por suficiente. Había amabilidad en su voz, pero algo más también. Urgencia, tal vez. Como si me estuviera empujando para que me fuera. ¿Puedo ver su historial médico? Pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la pregunta. Solo quiero saber cómo fueron sus últimas horas, si tuvo dolor, si se despertó en algún momento mientras yo no estaba aquí. La sonrisa de Tania se tensó. Tendrá que esperar hasta mañana. Ha habido un retraso en la documentación. Protocolo del hospital. ¿Estuvo consciente en algún momento antes de fallecer? Insistí, sin saber por qué esto importaba de repente tanto. No, señora López. No respondió después de la admisión. Sus ojos se apartaron de los míos. No se habría enterado. Asentí, tratando de aceptar sus palabras, pero algo no encajaba. Era como entrar en tu casa y sentir que algo se ha movido, pero sin saber el qué. Elena. Me giré y vi a Sofía, la hermana de Javier, corriendo por el pasillo. Tenía el pelo revuelto. Sus ojos estaban enrojecidos. Vine tan pronto como pude, dijo, dándome un fuerte abrazo. No puedo creer que se haya ido. Sofía siempre había sido lo opuesto emocional a Javier. Donde él era reservado, ella era expresiva. Donde él planeaba, ella improvisaba. Se habían distanciado en los últimos años, hablando solo en días festivos y cumpleaños. Sucedió muy rápido, dije, con la voz hueca. Sofía se apartó, la confusión cruzando su rostro. Pero eso no tiene sentido. Me envió un mensaje de texto esta mañana a las 6 de la mañana. Sonaba bien. Dijo que se sentía mejor y que los médicos podrían darle el alta pronto. Tania, que aún estaba cerca, se acercó. Eso es imposible. El señor López fue declarado con muerte cerebral a las 5:10 de la mañana. Sofía sacó su teléfono, deslizando los mensajes. Mira, a las 6:07 a.m. Me siento mejor. Los médicos dicen que podría irme a casa pronto. Dile a Elena que no se preocupe. Eso fue lo que escribió. Miré la pantalla, al mensaje de mi supuestamente difunto marido. La cara de Tania se había puesto pálida. Debe haber algún error, insistió. Tal vez la marca de tiempo está mal ¿O qué? Pregunté, con la voz sorprendentemente firme a pesar de la tormenta que se formaba en mi interior. Señora López, ha pasado por una terrible experiencia. El duelo puede hacernos buscar respuestas, algo que dé sentido a lo que no lo tiene. Pero a veces las cosas simplemente pasan. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera dicho estas palabras antes. Necesito irme, susurré, retrocediendo. Te llevo, ofreció Sofía, pero negué con la cabeza. Necesito estar sola. El camino a casa fue un borrón. Mi mente seguía volviendo a esas palabras susurradas. Ella aún no lo sabe. Si se entera, estamos acabadas. Y luego estaba el mensaje de texto a Sofía, enviado después de que supuestamente Javier ya se había ido. Nuestra casa, mi casa ahora, estaba oscura y silenciosa cuando llegué. No me molesté en encender las luces mientras me dirigía a nuestro dormitorio. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado hace 3 días. El reloj de Javier en la mesita de noche, su libro boca abajo en su lado de la cama, sus pantalones de pijama tirados sobre la silla. Me desplomé en la cama, acurrucándome en su almohada. Aún olía a él. Saqué su anillo de bodas de mi bolsillo.
Me lo habían entregado en una pequeña bolsa de plástico junto con su cartera. ¿Por qué se siente esto tan mal?, susurré en la oscuridad. ¿Qué no me estaban diciendo, Javier? El silencio no ofreció respuestas. La mañana llegó en fragmentos, manchas de luz solar en el suelo, el sonido distante del perro del vecino, el portazo de un coche. No había dormido. No de verdad. Solo me había adormecido y salido de un aturdimiento en el que Javier seguía vivo en un momento y se había ido al siguiente. Me incorporé, mi cuerpo dolorido por la posición incómoda que había mantenido toda la noche. El reloj de la mesita de noche marcaba las 9:47. En tiempos normales, ya habría estado en la escuela, enseñando a mis alumnos de 4º grado sobre fracciones o capitales de los estados. Tiempos normales. Cuando Javier estaba vivo. Me obligué a ponerme de pie, a moverme. En el baño, me salpiqué la cara con agua fría y miré mi reflejo. Ojeras bajo los ojos enrojecidos, piel pálida. Parecía alguien que no reconocía. El bolso del hospital de Javier estaba intacto junto a la puerta principal, donde lo había dejado caer. Me arrodillé a su lado, desabrochándolo lentamente. Su ropa estaba dentro, cuidadosamente doblada por alguien del hospital. Los vaqueros y la camisa de botones que llevaba cuando le dio el derrame. Su cinturón, sus calcetines. Pero su teléfono no estaba allí. Tampoco su reloj inteligente. Fruncí el ceño, tratando de recordar si los había visto en el hospital. Yo misma había preparado esta bolsa cuando lo ingresaron, reuniendo sus objetos personales mientras los médicos trabajaban. Recuerdo perfectamente haber puesto tanto el teléfono como el reloj dentro. Llamé al hospital, navegando por el sistema automatizado, hasta que llegué a alguien de servicios al paciente. Me gustaría solicitar el historial médico de mi marido, dije después de explicar quién era. Javier López. Falleció ayer por la mañana. Lamento mucho su pérdida, señora López. Ciertamente podemos procesar esa solicitud. Normalmente se necesitan de 5 a 10 días hábiles para que se liberen los historiales médicos. ¿De 5 a 10 días? Repetí. Eso parece mucho tiempo. Hay un proceso de revisión interna para todos los historiales de pacientes fallecidos, explicó la mujer, con un tono profesional, pero distante. Es un procedimiento estándar. Algo en su respuesta me molestó, pero no pude precisar por qué. Tampoco encuentro algunos de los objetos personales de mi marido, su teléfono y su reloj inteligente. No estaban en su bolsa. Déjeme revisar nuestro sistema. Escuché clics de teclado en el fondo. No veo ningún dispositivo electrónico en nuestro inventario de las pertenencias del señor López. Pero estoy segura de que estaban en su bolsa. Los puse allí yo misma. Entiendo su preocupación, señora López, pero nuestros registros indican que todos los objetos personales fueron devueltos. Si desea presentar una queja formal... No, dije rápidamente. Está bien. Gracias. Colgué. Esa sensación de que algo estaba mal se intensificó. ¿Dónde estaban los dispositivos de Javier? ¿Y por qué su historial médico necesitaba una revisión interna tan larga? Mi teléfono sonó. Un número desconocido. «Hola, señora López». La voz de una mujer, susurrada y urgente. «Soy Carmen, del hospital. La enfermera de ayer». «Sí. No debería llamarla. Podría perder mi trabajo». Su voz tembló ligeramente. Pero vi algo en el historial de su marido. Algo que no se suponía que estuviera allí. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué? Estaba despierto, señora López. Ayer por la mañana, antes de... Hizo una pausa. Preguntó por usted, específicamente. Estaba agitado,
tratando de decirle algo al personal. ¿Por qué no me dijeron esto? ¿Por qué? Tengo que irme. La línea se cortó. Me quedé mirando mi teléfono, con las manos temblando. Javier había estado consciente. Había preguntado por mí, y nadie me lo había dicho. Necesitaba darle sentido a esto, organizar los fragmentos dispersos de información que comenzaban a sentirse menos como una coincidencia y más como algo deliberado. Encontré un cuaderno en el cajón del escritorio de Javier. En la primera página en blanco escribí: ¿Qué le pasó a Javier? Debajo enumeré lo que sabía. Derrame el martes. Declarado con muerte cerebral. El jueves a las 5:45 a.m. Mensaje a Sofía. El jueves a las 6:07. Enfermera susurrando sobre algo que yo no sabía. El teléfono y el reloj de Javier desaparecidos. Javier estaba consciente y preguntando por mí. Los hechos me miraban fijamente, inconexos, pero de alguna manera unidos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. ¿Podemos hablar? Algo no me parece bien en todo esto. Nos encontramos en una cafetería del centro, 1 hora después. Sofía parecía tan privada de sueño como yo. Javier me llamó el martes por la noche, dijo, revolviendo su café intacto. Después de que lo ingresaran, sonaba asustado Elena. No por el derrame, por algo más. Dijo que tenía algo importante que contarte, que se había equivocado. ¿Equivocado en qué? No quiso decirlo, solo que necesitaba hacer las cosas bien. Fruncí el ceño. Eso no suena a Javier. Lo sé. Sofía se inclinó hacia adelante, lo que me hace pensar que era realmente importante. Después del café, conduje a nuestro banco. Necesitaba empezar a ordenar nuestras cuentas, comenzando el sombrío proceso de desenredar nuestras finanzas. La banquera fue comprensiva, guiándome a través de los pasos con una suavidad experimentada. Querrá imprimir los extractos recientes, me aconsejó, para impuestos y fines de herencia. Asentí, agradecida por las claras instrucciones. Cuando imprimió el extracto de nuestra tarjeta de crédito del último mes, lo escaneé automáticamente y me congelé. Había cargos que no reconocí. Pequeños, la mayoría. Una gasolinera al otro lado de la ciudad. Un restaurante del que nunca había oído hablar. Pero uno se destacó. Joyas de Peterson. 380. Solo 2 días antes del derrame de Javier. ¿Ocurre algo?, preguntó la banquera. No, dije rápidamente. Solo trato de llevar la cuenta de todo. Salí del banco con el extracto doblado en mi bolso, mi mente acelerada. Javier y yo lo compartíamos todo. Nos consultábamos mutuamente antes de cualquier compra de más de 100 euros. Fue uno de nuestros primeros acuerdos como recién casados. ¿Qué había comprado por casi 4.000 euros sin decírmelo? La joyería de Peterson estaba en el centro, una pequeña y elegante tienda con un toldo verde. Había pasado por ella muchas veces, pero nunca había entrado. El timbre de la puerta sonó suavemente cuando entré. Un hombre de mediana edad con gafas levantó la vista desde detrás del mostrador. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Me acerqué, de repente insegura. Mi marido hizo una compra aquí recientemente. El martes. ¿Javier López? El reconocimiento brilló en los ojos del hombre. Sí, por supuesto. Recogió una pieza personalizada. Sonrió. Una hermosa elección. ¿Puede decirme qué era? Un anillo, oro blanco con un zafiro como piedra central. Dijo que era una sorpresa para alguien llamada Clara. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Clara? Nunca había oído ese nombre de boca de Javier. ¿Está bien, señora? Bien.
logré decir. ¿Dijo algo más sobre esta Clara? El joyero dudó. Solo que era importante hacerlo bien, que ella había estado esperando mucho tiempo. Le di las gracias y me fui, mi mente dando vueltas. Javier le había comprado a otra mujer un anillo caro. Lo había mantenido en secreto. Le había dicho a Sofía que se había equivocado. Las piezas estaban cayendo en un patrón que no quería ver. En casa, me senté en el escritorio de Javier, mirando su portátil. Conocíamos las contraseñas del otro, otra cosa en la que habíamos estado de acuerdo al principio de nuestro matrimonio. Sin secretos, excepto que, aparentemente, había habido secretos. Abrí su correo electrónico, escribí su contraseña. Acceso denegado. La había cambiado. Probé variaciones de su contraseña habitual. Nada funcionó. Finalmente, hice clic en Olvidé la contraseña e hice que se enviara un enlace de restablecimiento a su correo de recuperación, que se reenvió a mi teléfono. La pantalla se cargó y apareció la bandeja de entrada de Javier. Cientos de correos electrónicos, en su mayoría relacionados con el trabajo, pero en la parte superior, sin leer. Enviado ayer por la mañana desde Laura Castro. Asunto, no se lo dijiste, ¿verdad? Mi dedo se cernió sobre el correo electrónico, el miedo y la ira luchando dentro de mí. Hice clic. El correo electrónico se abrió, revelando no solo un mensaje, sino un hilo completo que abarcaba meses. 8 meses, para ser exactos. Me desplacé hasta el principio, mi corazón latiendo en mis oídos. Javier, sé que acordamos mantener las distancias, pero Clara volvió a preguntar por ti ayer. Está empezando a hacer preguntas que no sé cómo responder. Seguí leyendo mensaje tras mensaje, desentrañando una historia de la que no sabía nada. Las respuestas de Javier eran cuidadosas, medidas. Estoy tratando de encontrar el momento adecuado, Laura. Elena merece saberlo, pero necesito hacerlo bien. Esto no era lo que esperaba. Estos correos electrónicos no se leían como cartas de amor. Estaban cargados de obligación, de cargas compartidas. Y luego lo vi, un nombre que aparecía una y otra vez. Clara. A Clara se le ha caído otro diente. La maestra de Clara dice que está leyendo por encima de su nivel. Clara quiere saber por qué su papá no vive con nosotras. Su papá, Javier. Un archivo adjunto de una foto me llamó la atención, con fecha de hace 3 meses. Hice clic para abrirla y el mundo se detuvo. Javier, sonriendo ampliamente, estaba arrodillado junto a una niña pequeña en un parque infantil. Tenía sus ojos, su hoyuelo cuando sonreía. La leyenda decía simplemente, primer día en el parque con papá. El portátil se deslizó de mis manos temblorosas sobre el escritorio. Javier tenía una hija, y me había ocultado su existencia durante todo nuestro matrimonio. No. Alargué la mano para coger mi teléfono, marcando el número de Sofía sin pensar. Elena, ¿qué pasa? Su voz se puso en alerta al instante. ¿Lo sabías?, exigí, sorprendida por la ira en mi voz. ¿Lo de la hija de Javier? El silencio se extendió entre nosotras. Luego, en voz baja. ¿Qué hija? Clara. Tenía una hija con una mujer llamada Laura. Las ha estado viendo, pasando tiempo con ellas. Mi voz se quebró, comprándoles joyas. Oh, Dios mío, jadeó Sofía. Eso es lo que quiso decir. ¿Qué? La Navidad pasada en tu casa, lo escuché hablando por teléfono en el patio trasero. Dijo, si Elena alguna vez se entera, me dejará. Pensé que tal vez había perdido dinero o algo así,
Pero esto... Colgué sin decir adiós. Necesitaba verla. A esta Laura. A esta mujer que había compartido una vida secreta con mi marido. Encontrarla no fue difícil. Laura Castro estaba en Facebook, su perfil semipúblico. Era guapa de una manera discreta. Pelo castaño, ojos amables. Nada como yo. Su perfil la catalogaba como madre soltera de Clara, de 6 años, maestra de escuela primaria. Vivía en un barrio llamado Valle del Sol, a solo 20 minutos de mi casa. 6 años, lo que significaba que Javier la había conocido antes de que nos casáramos, la había dejado embarazada y luego la había dejado para casarse conmigo. No, ese no era el Javier que yo conocía. La cronología no tenía sentido. Esa tarde conduje a Valle del Sol. La dirección de Laura, de una búsqueda de registros de propiedad, estaba en mi GPS. Su casa era pequeña, pero bien cuidada, con una bicicleta en el césped delantero y dibujos de tiza en el camino de entrada. Aparqué al otro lado de la calle, sin saber qué planeaba hacer. ¿Confrontarla? ¿Exigirle respuestas? ¿Pedir ver a la niña que mi marido había mantenido en secreto? Mientras estaba sentada allí, la puerta principal se abrió. Una mujer, Laura, salió al porche. Llamó a alguien por encima del hombro, y luego una niña pequeña salió corriendo por la puerta, su mochila rebotando mientras corría hacia su madre. Clara, la hija de Javier. El parecido era inconfundible ahora que la veía en movimiento. La forma en que inclinaba la cabeza cuando se reía, los gestos animados mientras hablaba. Pura Javier. Antes de que pudiera pensarlo mejor, salí del coche y crucé la calle. Laura me notó acercarme. Su sonrisa se desvaneció mientras acercaba a Clara a su lado. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, con cansancio en su voz. Soy Elena, dije. Elena López, la esposa de Javier. El reconocimiento amaneció en sus ojos, seguido de una emoción compleja que no supe nombrar. No era culpa, ni miedo. Algo parecido a la resignación. Clara, cariño, entra y empieza con los deberes. Enseguida voy. La niña me miró con curiosidad antes de asentir y desaparecer en la casa. Laura se cruzó de brazos. Me preguntaba si vendrías. Lo siento mucho por Javier, de verdad. ¿Sabías que se estaba muriendo? ¿Para eso era el anillo? Frunció el ceño. ¿Qué anillo? El anillo de zafiro. Lo compró para ti 2 días antes de su derrame. Laura negó con la cabeza. No me compró ningún anillo. Nosotros no era así entre nosotros, Elena. Entonces, ¿cómo era? Exigí, luchando por mantener la voz firme. Ella suspiró. ¿Podemos sentarnos, por favor? Nos sentamos en los escalones de su porche, con una distancia prudencial entre nosotras. Javier y yo salimos brevemente hace años, comenzó, antes de que te conociera. No funcionó, y tomamos caminos separados. No supe que estaba embarazada hasta después de que vosotros 2 ya estabais prometidos. ¿Y no se lo dijiste? Lo intenté, una vez. Estaba tan feliz contigo, planeando vuestra boda. Ella miró sus manos. Decidí hacerlo sola, pero él se enteró. Asintió. Hace 3 años, Clara tuvo una emergencia médica, una reacción alérgica grave. El hospital necesitaba el historial médico familiar. Lo llamé desesperada. Hizo una pausa. Vino de inmediato. Y después de eso, quiso estar en su vida. A mis espaldas, dije, el dolor crudo en mi voz. Iba a decírtelo muchas veces, pero tenía miedo. ¿De qué? ¿De que lo dejara? ¿De que no lo entendiera?
Laura me miró directamente. Al principio, sí, pero más tarde fue más complicado. Ella dudó. Javier no escondía a Clara por vergüenza, Elena. Tenía miedo. Alguien más no quería que ella existiera. ¿Qué significa eso? Pero Laura ya se había levantado. He dicho demasiado. Clara y yo ya hemos perdido a Javier. No podemos permitirnos perder nada más. Entró en la casa, dejándome sola con preguntas que solo se multiplicaban. Conduje a casa aturdida, las palabras de Laura resonando en mi mente. Alguien más no quería que ella existiera. ¿Qué significaba eso? ¿A quién le importaría que Javier tuviera una hija de una relación anterior? En casa, abrí el cajón inferior del escritorio de Javier, donde guardaba viejos diarios y cuadernos. No estaba segura de lo que buscaba, solo que necesitaba entender quién era realmente mi marido. Cerca de la parte trasera, encontré un diario de viaje de cuero gastado de hace 3 años, alrededor de la época en que Laura dijo que Javier había descubierto la existencia de Clara. Hollé páginas de notas de trabajo mundanas hasta que una entrada me llamó la atención. 18 de abril. La vi de nuevo hoy. El mismo hombre mirando desde el coche. Creo que he empeorado las cosas al volver. Tengo que tener más cuidado. No había nombrado nombres, pero el momento coincidía con cuando habría comenzado a visitar a Clara. Seguí leyendo, encontrando entradas dispersas que ahora adquirían un nuevo significado. 2 de mayo, reunión con Andrés sobre el acuerdo. No confío en él, pero ¿qué otra opción tengo? 15 de junio, transferencia completada. Esto tiene que funcionar. Hay demasiado en juego ahora. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Laura. El todoterreno negro ha vuelto. El mismo del que me advirtió Javier. Tengo miedo. La llamé de inmediato. ¿Qué todoterreno? ¿Quién te está vigilando? No lo sé, dijo ella. Su voz era baja. Javier lo notó hace un mes. Alguien aparcado fuera de mi casa o de la escuela de Clara. Una vez se enfrentó al conductor, pero el hombre negó seguirnos. Dijo Javier quién pensaba que era. Mencionó algo sobre el fondo de salud con el que estaba trabajando. Dijo que alguien allí estaba demasiado interesado. No entendí lo que quiso decir. ¿Fondo de salud? Javier trabajaba en finanzas, especializado en inversiones en atención médica. Había mencionado un proyecto especial durante el último año, algo sobre una fundación privada de investigación médica. Había asumido que era solo trabajo extra. Laura, ¿a qué escuela asiste Clara? Primaria El Rosal. ¿Por qué? Abrí mi portátil y busqué Primaria El Rosal. Era una escuela privada con logotipos de sus benefactores prominentemente mostrados en la parte inferior del sitio web. Entre ellos, el Fondo de Innovación de Salud Westlake, donde Javier había estado consultando. La conexión me golpeó como un golpe físico. Javier no solo había estado visitando a su hija secreta, había estado canalizando dinero a su escuela a través de su trabajo con el Fondo de Salud. Pero, ¿por qué los pondría eso en peligro? La mañana siguiente, conduje a las oficinas del Fondo de Innovación de Salud Westlake. El edificio era elegante y moderno, con ventanas tintadas y un vestíbulo minimalista. Me acerqué al mostrador de recepción con una confianza forzada. Buenos días. Soy Lucía Pérez, la asistente de Javier López. Necesito recoger algunos archivos de su oficina. La recepcionista frunció el ceño. No sabía que el señor López tenía una asistente. Trabajo a distancia, normalmente, pero desde su fallecimiento me han pedido que reúna sus materiales. Sonreí, esperando que no pudiera escuchar mi corazón palpitante.
Necesitaré llamar arriba para pedir aprobación. Mientras marcaba, miré alrededor del vestíbulo. Cámaras de seguridad en cada esquina. Credenciales de visitante con códigos QR. Un cartel junto al ascensor. Todos los visitantes deben firmar acuerdos de confidencialidad antes de pasar de la recepción. Esto no era solo seguridad estricta. Esto era paranoia. Lo siento, dijo la recepcionista, colgando. Alguien bajará a hablar con usted. Minutos después, las puertas del ascensor se abrieron. Un hombre con un traje impecable se acercó. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Soy Ricardo Torres, jefe de seguridad», dijo, extendiendo su mano. «Debe estar confundida. Javier López no tenía asistente». Sentí que mi cara se enrojecía. «No soy su asistente. Soy su esposa, Elena López». La expresión de Ricardo cambió sutilmente. «Señora López, mis condolencias por su pérdida, pero me temo que no puedo permitirle el acceso al espacio de trabajo del señor López. Su contrato incluía estrictas cláusulas de confidencialidad que sobreviven a su muerte». «¿En qué estaba trabajando aquí?», pregunté directamente. «No estoy autorizado a discutir eso, pero legalmente ya no está involucrada en nada de ello». Su tono se suavizó artificialmente. «Los efectos personales de Javier de su escritorio ya han sido empaquetados. Puedo hacer que se los envíen». «Eso se lo agradecería», dije, tragándome mi frustración. Mientras me giraba para irme, Ricardo añadió: «Señora López, Javier era un miembro valioso de nuestro equipo. Su dedicación a ciertos proyectos será difícil de reemplazar». La forma en que enfatizó dedicación me dio escalofríos. En mi coche, volví a llamar a Laura. «¿Qué problema médico tiene Clara?». «¿Por qué?». Su voz se puso en guardia al instante. «Por favor, Laura, es importante». Ella dudó. «Tiene el síndrome de Kaplan-Mercer. Es raro, un trastorno genético que afecta a su sistema inmunológico y desarrollo». «¿Por qué preguntas por esto?». «Síndrome de Kaplan-Mercer». Nunca había oído hablar de él. ¿El fondo de salud con el que trabajaba Javier alguna vez se puso en contacto contigo para lo de Clara? Una vez, hace unos 2 años, querían inscribirla en algún estudio clínico. Me negué. Me pareció demasiado experimental, demasiado arriesgado. Las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen que apenas podía comprender. El comportamiento secreto de Javier, el rastro de dinero, su miedo. Mi teléfono sonó. De nuevo un número desconocido. «Señora López, mi nombre es Carlos Moreno. Era el abogado de su marido». Fruncí el ceño. Javier y yo compartíamos un abogado para nuestros testamentos y la compra de la casa. «No entiendo. Nuestro abogado es Rafael Jiménez. Fui contratado por su marido en privado hace aproximadamente 2 años. Dejó instrucciones específicas de que, en caso de su muerte, debía contactarla después de un breve período de espera». Mi agarre se tensó en el teléfono. «¿Qué instrucciones?». «Dejó un sobre para usted. Fue bastante explícito en que debía ser entregado en persona, y solo a usted». Me reuní con Carlos Moreno en su oficina 1 hora más tarde. Era mayor de lo que esperaba, con ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. «Javier vino a mí en un estado de considerable angustia», explicó, sacando un sobre sellado de su caja fuerte. No especificó qué le preocupaba, solo que necesitaba asegurarse de que cierta información le llegara si algo le sucedía. El sobre era pesado en mis manos. Mi nombre estaba escrito en él, con la letra familiar de Javier. «¿Parecía asustado?», pregunté. Carlos lo pensó. «No asustado, exactamente. Determinado, como un hombre que hace planes de contingencia que espera no tener que usar nunca». Le di las gracias
y volví a mi coche antes de abrir el sobre. Dentro había una llave, un mapa dibujado a mano, que parecía mostrar parte del hospital, y una nota. Elena, si estás leyendo esto, es que tardé demasiado en decírtelo. Lo siento. Por todo. La llave abre la taquilla 224 en el área del personal del ala este del hospital. Lo que encuentres allí lo explicará mejor de lo que yo nunca podría. Te quiero. Siempre te he querido. Siempre te querré. Javier. Conduje directamente al hospital. El mapa de Javier guiándome a un área de almacenamiento solo para el personal en el ala este. Usando un ascensor de servicio, como había indicado, evité las áreas principales donde podría ser reconocida. La taquilla 224 estaba al final de un pasillo tranquilo. La llave encajó perfectamente. Dentro había archivos, unidades USB y una carta escrita a mano en la parte superior. Elena. No querían que ella viviera. Luché contra ello. Hice todo lo que pude. El fondo no es lo que parece. Están usando a niños como Clara para algo más allá de la investigación médica. Cuando me enteré, intenté sacarla de forma segura. Me amenazaron. Amenazaron a Laura. Dijeron que retirarían todo el tratamiento si los exponía. Tuve que seguirles el juego. Tuve que mantenerte en la oscuridad para protegerte. Si estás leyendo esto, algo salió mal. Dale estos archivos a la doctora Marina Soler en la Junta Médica Estatal. Es la única en la que confío. Perdóname. Javier. Pausa para reflexionar. ¿Qué harías en la posición de Elena? ¿Lucharías por la verdad de tu marido, sabiendo que podría poner en peligro a la niña que él protegía? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a este canal para no perderte el resto de la historia. Me desplomé en el suelo. Los archivos se dispersaron a mi alrededor, mientras el dolor y la rabia chocaban en mi pecho. Las palabras susurradas de las enfermeras ahora tenían un sentido horrible. Ella aún no lo sabe, ¿verdad? No. Y si se entera, estamos acabadas. No estaban hablando de una infidelidad. Estaban hablando de lo que realmente le había pasado a Javier, de lo que había descubierto y que le había costado la vida. En ese pasillo estéril del hospital, rodeada del último y desesperado mensaje de mi marido, hice una promesa. Descubriría cada secreto que Javier había muerto protegiendo, sin importar lo que me costara. Pasé la noche leyendo cada documento en la taquilla de Javier. Mis ojos ardían y mi cabeza palpitaba, pero no podía parar. Cada página revelaba otra capa de una pesadilla que apenas podía comprender. La carta de Javier era solo el principio. Había mantenido registros meticulosos de todo: correos electrónicos, notas de reuniones, conversaciones telefónicas grabadas. La verdad completa estaba expuesta en su letra cuidadosa, cada detalle más impactante que el anterior. A Clara le habían diagnosticado el síndrome de Kaplan-Mercer a los 3 años. Era raro, potencialmente mortal, sin tratamientos aprobados. Laura había luchado por encontrar especialistas que incluso reconocieran la afección, y mucho menos que supieran cómo tratarla. Luego, el Fondo de Innovación de Salud Westlake se había puesto en contacto, aparentemente por coincidencia. Estaban llevando a cabo un ensayo clínico para un nuevo tratamiento, dijeron. Clara sería perfecta. Laura se había negado, incómoda con el protocolo experimental y las montañas de acuerdos de no divulgación que le habían presionado para que firmara. Fue entonces cuando Javier intervino. Sin que Laura lo supiera, había usado sus conexiones en el trabajo para inscribir a Clara en el estudio con papeles modificados. Había falsificado la firma de Laura, falsificado direcciones,
creado toda una historia de fondo ficticia de cómo Clara llegó al programa. Y había funcionado. Clara había comenzado a recibir tratamientos. Su condición había mejorado drásticamente. Pero 6 meses después, Javier descubrió algo que lo cambió todo. El fondo no solo estaba estudiando a estos niños, los estaban usando, probando tratamientos que no habían pasado por los canales adecuados. Los niños que mostraban más promesa estaban siendo preparados para algo llamado Fase 3, cuyos detalles Javier no había podido descubrir. Cuando intentó retirar a Clara del programa, lo amenazaron con exponer su fraude. Peor aún, dijeron que se asegurarían de que Clara nunca volviera a recibir tratamiento médico en ningún lugar. Tenían las conexiones para lograrlo. Así que Javier había hecho un pacto con el diablo. Silencio a cambio del tratamiento continuo de Clara. Se había convertido en un cómplice reacio, canalizando dinero a través de canales que parecían legítimos, ayudándoles a reclutar a otras familias desesperadas. Todo mientras me lo ocultaba a mí. El sol estaba saliendo cuando terminé de leer, proyectando largas sombras en el suelo de nuestro salón. Me sentía vacía, vaciada. El marido que creía conocer había estado viviendo una doble vida, no de infidelidad, sino de decisiones desesperadas y compromisos morales. Llamé a Laura. «Lo sé todo», dije cuando contestó. «Sobre la condición de Clara, sobre lo que hizo Javier para meterla en el programa». El silencio se extendió entre nosotras. Luego, te lo dijo. Dejó documentos, cartas, todo. Hice una pausa. ¿Sabías lo que hizo? Que la inscribió sin tu consentimiento. Me enteré el mes pasado, dijo ella, con la voz tensa. Me puse furiosa. Amenacé con hacerlo público, con denunciarlo a él y al fondo. Me rogó que esperara. Dijo que estaba reuniendo pruebas, construyendo un caso. Solo necesitaba tiempo. Tiempo que no tuvo. El anillo, dije de repente. El anillo de zafiro que compró no era para ti, ¿verdad? No, dijo Laura suavemente. Era para Clara, su piedra de nacimiento. Quería darle algo permanente, algo que durara. No terminó la frase. Ambas sabíamos por qué, en caso de que él no estuviera presente. Necesitamos hablar en persona, dije. Esto no ha terminado. Me reuní con Laura en un parque al día siguiente. Clara estaba en la escuela que Javier había ayudado a financiar. Me di cuenta ahora. Nos sentamos en un banco, viendo a otros niños jugar, mientras hablábamos en voz baja. «¿Cómo está?», pregunté. «Mejor de lo que ha estado en años», admitió Laura. «Los tratamientos, sean lo que sean, están funcionando. Su sistema inmunológico está funcionando de verdad. Está creciendo con normalidad. Puede correr y jugar como otros niños». «¿A qué coste?». Laura me miró fijamente. «¿Qué habrías hecho tú? ¿Dejarla sufrir?». «No es eso lo que quise decir», dije. «Javier creía que están usando a estos niños para algo más allá del tratamiento, algo peligroso. Entonces, ¿por qué no lo detuvo? Porque estaba atrapado», dije. «Tenían poder sobre él y tenía miedo por Clara». Laura miró fijamente el parque, donde una niña pequeña estaba subiendo por los barrotes, con la cara llena de determinación. «Clara no sabe nada de esto. Solo sabe que se siente mejor y que Javier...». Su voz se quebró. «Que su padre la visitaba a veces y le traía regalos». «¿Tienes copias de algún papeleo del fondo? ¿Algo que firmaste inicialmente?». «Solo la carta de rechazo que envié cuando me negué a inscribirla». «¿Por qué?». «Porque necesito entender exactamente a qué nos enfrentamos». Después de reunirme con Laura,
conduje al centro médico infantil. El doctor Ruiz, según las notas de Javier, era el médico de cabecera de Clara y el enlace entre las familias y el fondo. Revisé el directorio en el vestíbulo y encontré su oficina en el cuarto piso. Fuera de su puerta, dudé y luego llamé. «¡Adelante!», gritó una voz. El doctor Ruiz era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 40 años, con ojos amables y un cansancio que sugería largas horas. Las paredes de su oficina estaban cubiertas con dibujos de niños. «¿Puedo ayudarla?», preguntó. «Soy Elena López», dije, «la esposa de Javier López». El reconocimiento brilló en sus ojos, seguido inmediatamente por cautela. «Lamento mucho su pérdida, señora López. ¿En qué puedo ayudarla hoy?». «Me gustaría hablar de Clara Castro». Su expresión no cambió, pero sus manos se detuvieron en el escritorio. «Me temo que no puedo discutir sobre pacientes con personas que no son familiares». «Sé lo del programa Westlake», dije. «Sé que Javier ayudó a inscribir a Clara sin el consentimiento adecuado. Y sé que el fondo está haciendo algo que va más allá de los protocolos de tratamiento estándar». El doctor Ruiz miró su puerta cerrada, luego de vuelta a mí. «Señora López, entiendo su duelo, pero estas son acusaciones serias». «No son acusaciones, son hechos. Hechos que Javier documentó ampliamente antes de su muerte». Se quedó en silencio por un largo momento. «¿Qué quiere exactamente de mí?». «La verdad. ¿Está Clara en peligro?». Suspiró pesadamente. «A veces ayudar a alguien significa salirse de la línea, señora López. Los tratamientos que estos niños reciben no están aprobados a través de los canales convencionales, porque los canales convencionales se mueven demasiado despacio para niños como Clara. Así que falsifica registros, coacciona a familias, amenaza a personas que intentan hablar». «Trato a mis pacientes», dijo con firmeza. «Lo que el fondo hace con sus datos, cómo aseguran su financiación, eso está más allá de mi control». «¿Lo está? ¿O simplemente mira para otro lado porque los resultados justifican los medios?». Se levantó abruptamente. «Creo que debería irse, señora López. Tengo pacientes esperando». «Una pregunta más», dije, permaneciendo sentada. «¿Qué es la fase 3? El rostro del doctor Ruiz palideció ligeramente. No sé de qué está hablando, pero pude ver en sus ojos que sí lo sabía y que lo asustaba. Salí del hospital y conduje directamente a la escuela de Clara. Aparqué al otro lado de la calle, viendo a los niños salir a la hora de la salida. Clara era fácil de detectar. Los ojos de Javier, la sonrisa de Javier mientras corría hacia donde Laura la esperaba. Parecía sana, feliz. Lo que fuera que estuviera pasando con el fondo, las líneas morales que se habían cruzado, el tratamiento estaba funcionando. ¿Valió la pena? El engaño, el compromiso, el miedo. Mientras veía a Clara subirse al coche de Laura, riendo de algo que su madre decía, pude entender por qué Javier lo había pensado. Pero el coste estaba aumentando. 2 días después, Laura llamó en pánico. «Han sacado a Clara del programa», dijo, con la voz temblorosa. «Alguien filtró información sobre participantes no autorizados y están haciendo una auditoría interna. Clara ha sido retirada del tratamiento con efecto inmediato». Mi estómago se revolvió. ¿Qué dijeron? Solo que había irregularidades en nuestro papeleo que debían abordarse, que la participación de Clara está suspendida indefinidamente. Tomó un aliento tembloroso. «Elena, sin esos tratamientos, su condición podría retroceder. Todo lo que ha ganado podría perderse». Pensé en la nota desesperada de Javier. No querían que ella viviera.
Luché contra ello. Hice todo lo que pude. ¿Qué pasaría si exponer la verdad significaba que Clara sufriría? ¿Valía la pena la justicia para la salud de una niña, su vida? Te volveré a llamar, dije. Esa noche, me senté en el escritorio de Javier, rodeada de sus archivos, dividida entre dos opciones imposibles: exponer las prácticas poco éticas del fondo y arriesgar la salud de Clara, o guardar silencio y dejar que continuaran usando a niños vulnerables para lo que fuera que implicara la fase 3. Javier no había encontrado una salida a este laberinto. ¿Había sido su muerte el resultado de intentarlo? Mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Hola? Señora López, mi nombre es Luis Herrero. Fui colega de su marido. Necesitamos hablar. Nos reunimos en un restaurante de carretera, un lugar poco probable de ser frecuentado por alguien relacionado con Westlake. Luis Herrero tenía unos 50 años, con canas y ojos agudos que no se perdían nada. Trabajé con Javier en la asociación inicial con Westlake, explicó, con su café intacto. Yo fui el denunciante que expuso las tácticas de su fondo anterior hace 3 años. ¿Fondo anterior? Luis asintió con gravedad. Han operado bajo diferentes nombres. Westlake es solo la última versión. Encuentran una necesidad médica legítima, enfermedades raras, sin tratamientos establecidos, y la usan como escudo para sus verdaderas operaciones. ¿Cuáles son exactamente? Miró a su alrededor antes de continuar en voz baja. Desarrollar mejoras biológicas que van mucho más allá de tratar enfermedades. Aplicaciones militares, principalmente, pero necesitan sujetos humanos y los niños son ideales. Sus sistemas son más adaptables. Eso es monstruoso, susurré. Lo es, y casi imposible de probar, porque se esconden detrás de capas de investigación legítima. Los tratamientos funcionan, los niños mejoran, así que las familias no hacen preguntas. Javier intentó exponerlos. La expresión de Luis se suavizó. Javier estaba atrapado. Descubrió lo que estaba pasando después de que Clara ya estuviera inscrita. Lo tenían acorralado. Exponerlos y perder el tratamiento de Clara. O ayudarlos y mantenerla viva. Hizo una pausa. Eligió una tercera opción. Empezó a reunir pruebas, construyendo un caso que sería demasiado fuerte para ignorarlo. ¿Y se enteraron? Él asintió. Eso creo. Javier me contactó la noche antes de su derrame. Dijo que tenía todo lo que necesitábamos para cerrarlos definitivamente. Pensé en el teléfono y el reloj desaparecidos de Javier. Se llevaron sus dispositivos del hospital, sus pruebas. No todas, dijo Luis. Javier era más inteligente que eso. Tenía copias de seguridad. Eso es lo que necesito tu ayuda para encontrar. Durante la semana siguiente, Luis y yo trabajamos metódicamente a través de todo lo que Javier había dejado atrás. Los archivos de la taquilla, su oficina en casa, cada cuenta digital a la que pudimos acceder. Construimos una cronología de los eventos, cotejando cada pieza de evidencia. Laura se unió a nuestros esfuerzos, trayendo cada documento que tenía relacionado con la condición y el tratamiento de Clara. Su vacilación inicial se había endurecido en determinación. «Quiero hacer esto de la manera correcta», dijo, «o seguiremos huyendo para siempre». Estábamos progresando cuando Luis recibió una llamada telefónica preocupante. «Era mi contacto en la Junta de Licencias Médicas», dijo, colgando. «Alguien ha estado haciendo preguntas sobre el caso de Clara. Específicamente, ¿quién?» No quisieron decirlo, pero poco después, la doctora de Clara recibió un aviso oficial cuestionando su historial de tratamiento. Esa noche, Laura llamó en pánico.
Hay un todoterreno negro aparcado fuera de mi casa otra vez, dijo, con la voz temblorosa. Llevan allí horas. Conduje a su casa de inmediato. Cuando llegué, el todoterreno se había ido, pero Laura seguía conmocionada. Clara sigue preguntando cuándo volverá a recibir su medicina, dijo con la voz quebrándose. No sé qué decirle. Estamos cerca, le prometí. Solo necesitamos un poco más de tiempo. Al día siguiente, una reportera local llamada Marina Solar se puso en contacto conmigo. Llevaba meses investigando a Westlake después de recibir pistas anónimas sobre irregularidades en sus ensayos clínicos. Escuché rumores sobre una paciente llamada Clara, me explicó cuando nos reunimos en una cafetería lejos del hospital, y sobre un analista financiero que hacía demasiadas preguntas. Mi marido, dije. Ella asintió. Me gustaría ayudar, pero necesito entender exactamente a qué nos enfrentamos. Compartí una parte cuidadosamente seleccionada de lo que descubrimos, lo suficiente para darle contexto, sin comprometer nuestras pruebas, ni poner en riesgo a Clara. Esto es más grande de lo que pensaba, dijo Marina, y más peligroso. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? No tengo otra opción, dije. Tampoco Clara. Esa noche, regresé a casa para encontrar una carta del distrito escolar. Mi puesto de profesora estaba siendo revisado debido a irregularidades financieras en mis informes de gastos de clase. Informes que nunca antes habían sido cuestionados. Ahora venían a por mí. Al día siguiente, Luis obtuvo algo invaluable. Una grabación de audio de una fuente anónima dentro de Westlake. La voz de Javier era inconfundible, discutiendo con un hombre identificado solo como el director. No puedes sacarla del programa, dijo Javier, con la voz tensa. Necesita estos tratamientos. Entonces firma la autorización de la fase 3, respondió el director con frialdad. Es una elección simple, López. O firmas esto o ella muere fuera del programa. Tú eliges. Me estás pidiendo que dé mi consentimiento a algo sin decirme lo que es. Te estamos pidiendo que confíes en el proceso que ha mantenido a Clara viva durante 2 años. Tu elección. La grabación terminó allí. Luis parecía sombrío. Esto es lo que necesitábamos. Prueba de coacción. No es suficiente, dije. Necesitamos saber qué es realmente la fase 3. Con la ayuda de Marina, programamos una audiencia de emergencia en el tribunal. La jueza, una mujer severa llamada Eleanor Winters, accedió a vernos en privado, dada la naturaleza sensible del caso y el riesgo potencial para una menor. Vamos a presionar para que Clara sea reincorporada de inmediato al tratamiento, explicó Luis, mientras nos preparábamos. Pero también presentaremos pruebas de las prácticas coercitivas del fondo y exigiremos una investigación independiente. La noche antes de la audiencia, Laura llamó, con la voz temblando. Alguien pinchó mis neumáticos, dijo, los 4, y dejaron una nota en mi puerta. ¿Qué decía? Ella no lo vale, ni tú. Sentí una rabia fría creciendo en mi pecho. Quédate con un amigo esta noche. No le digas a nadie a dónde vas. Te recogeremos por la mañana. Al colgar, me di cuenta de que ya no tenía miedo. Estas personas se habían llevado a mi marido. Habían amenazado a una niña. Habían intentado intimidarnos para que guardáramos silencio. Pero el silencio ya no era una opción. El juzgado estaba tranquilo cuando llegamos, nuestra audiencia programada antes de que comenzaran las sesiones regulares. Luis había arreglado una entrada privada para evitar la atención. Las cámaras de la jueza estaban revestidas de madera y eran austeras. La jueza Winters observó impasible mientras nos sentábamos. Frente a nosotros
se sentaron 3 hombres con trajes caros, el equipo legal de Westlake, liderado por una mujer de ojos afilados llamada Diana Marshall. «Esto es muy irregular», comenzó Marshall. «Una audiencia de emergencia basada en afirmaciones especulativas». «He revisado las pruebas iniciales, consejera», interrumpió la jueza Winters, «y encuentro motivos suficientes para preocuparme. Proceda». Luis presentó nuestro caso metódicamente, guiando a la jueza a través de la documentación. Los registros de Javier, los formularios de consentimiento falsificados, los rastros de pago que mostraban cómo fluía el dinero a través de empresas fantasma, y finalmente, la grabación de audio de Javier siendo amenazado. «Lo que tenemos aquí, su señoría», concluyó Luis, «es un patrón sistemático de explotación. Se ataca a familias vulnerables con niños que padecen enfermedades raras, se las coacciona y luego se las atrapa en un programa que va mucho más allá de la investigación médica ética». «Estas son acusaciones graves», dijo la jueza Winters. «¿Qué tiene que decir el fondo?» Marshall se puso de pie. «Su señoría, el Fondo de Innovación de Salud Westlake opera bajo la estricta supervisión de la FDA. Nuestros ensayos clínicos han salvado innumerables vidas, incluida la de Clara Castro. Sí, existen requisitos de confidencialidad. Sí, protegemos nuestra propiedad intelectual, pero la sugerencia de que estamos llevando a cabo algún tipo de experimento siniestro es absurda. Entonces, expliquen la fase 3, dije, incapaz de permanecer en silencio. Los ojos de Marshall parpadearon hacia mí. La fase 3 es una terminología estándar en los ensayos clínicos. Simplemente se refiere a la fase final de las pruebas, antes de la aprobación de la FDA. «Entonces, ¿por qué no les dicen a las familias lo que implica?», respondió Luis. «Información propietaria», respondió Marshall suavemente. «Pero le aseguro que es seguro y eficaz». Laura tomó el estrado a continuación, nerviosa pero decidida. Explicó cómo se había negado inicialmente a inscribir a Clara, cómo más tarde había descubierto que Javier había falsificado su consentimiento y cómo Clara había sido retirada abruptamente del tratamiento cuando surgieron las preguntas. «¿Clara se ha beneficiado de estos tratamientos?», preguntó la jueza Winters. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. «Sí, drásticamente. Estaba muy enferma antes. Ahora es como cualquier otro niño de su edad. Sin embargo, está aquí oponiéndose al fondo. ¿Por qué? Porque quiero que su tratamiento continúe, pero quiero saber lo que realmente le están haciendo a mi hija. Quiero transparencia. Quiero una elección». El contrainterrogatorio de Marshall fue brutal, intentando pintar a Laura como una madre no apta que había descuidado el cuidado de Clara hasta que Javier intervino. «¿No es cierto que se negó a un tratamiento probado para la condición de su hija?», exigió. «Me negué a un tratamiento experimental sin la información adecuada», corrigió Laura, con la voz firme. «Y ahora que su hija ha sido ayudada, ahora que está prosperando, ¿quiere destruir la misma organización que la salvó?». «Quiero protegerla», dijo Laura simplemente, «de lo que sea que no nos estén diciendo sobre la fase 3. Cuando me tocó a mí, respiré hondo y me acerqué al estrado. Expliqué cómo descubrí el secreto de Javier, los archivos que había dejado atrás y la conversación susurrada de las enfermeras el día que murió. «El señor López murió de un derrame cerebral», interrumpió Marshall. «Un evento trágico pero natural, no relacionado con su trabajo con Westlake». Entonces, ¿por qué su habitación se cerró inmediatamente después? ¿Por qué se manipularon sus efectos personales? ¿Por qué una enfermera llamó para decirme que había estado consciente y preguntando por mí, un hecho que el hospital negó? Leí la carta de Javier.
No querían que ella viviera. Luché contra ello. Hice todo lo que pude. La sala del tribunal se quedó en silencio. Ha presentado una narrativa convincente, señora López, dijo Marshall finalmente. Pero es solo eso, una narrativa, construida por una viuda en duelo desesperada por encontrar un significado en la muerte de su marido. La miré directamente. Entonces explique por qué el mensaje de texto de Javier fue enviado después de que fuera declarado con muerte cerebral. Antes de que Marshall pudiera responder, la puerta de la sala se abrió. Carmen, la enfermera que me había llamado, se deslizó en silencio y se sentó en la parte de atrás. Luis la notó de inmediato. Su señoría, tenemos un testigo adicional. Carmen se acercó al estrado, con las manos fuertemente entrelazadas. Mi nombre es Carmen Williams. Fui la enfermera de turno cuando murió Javier López. O cuando se suponía que había muerto. Un murmullo recorrió la sala. ¿Qué quiere decir con se suponía que había muerto?, preguntó la jueza Winters. El señor López sufrió un derrame cerebral, sí, pero había recuperado la conciencia esa mañana temprano. Estaba agitado, insistiendo en hablar con su esposa. Seguía diciendo algo sobre pruebas, sobre niños en peligro. Tomó un aliento tembloroso. Entonces llegó el doctor Harrison. Ni siquiera es médico de la UCI. Ordenó a todos que salieran. Dijo que necesitaba realizar una evaluación. Cuando se nos permitió volver a entrar, el señor López se había ido. ¿Está sugiriendo un juego sucio, señorita Williams?, preguntó la jueza Winters bruscamente. Estoy declarando lo que vi, su señoría. Varios de nosotros planteamos preocupaciones. 2 días después, nuestros registros de empleo fueron marcados por violaciones de procedimiento. A la mayoría de nosotros se nos ofrecieron traslados o paquetes de indemnización. Esto es indignante, interpuso Marshall. Acusaciones sin fundamento. Señorita Marshall, dijo la jueza Winters con firmeza, sugiero que deje que la testigo termine. Carmen continuó, describiendo cómo la habitación de Javier había sido sellada de inmediato, cómo sus efectos personales habían sido inventariados por la seguridad del fondo en lugar del personal del hospital, cómo la cronología de su muerte había sido alterada en los registros oficiales. Cuando terminó, incluso la compostura de Marshall se había resquebrajado. La jueza Winters llamó a un breve receso, regresando 30 minutos después con su decisión. Lo que ha sucedido aquí, comenzó, representa una profunda violación de la confianza, médica, legal y ética. Si bien aún no puedo determinar el alcance total de la mala conducta, las pruebas presentadas hoy justifican una acción inmediata. Ordenó la reincorporación de Clara al tratamiento bajo supervisión judicial. Se le exigió al fondo que proporcionara la documentación completa de todos los protocolos, especialmente la fase 3. Una junta de revisión médica independiente supervisaría el cuidado de Clara. Además, concluyó, estoy ordenando una investigación completa sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Javier López. Señorita Williams, se le otorgará protección como denunciante. Mientras salíamos de la sala del tribunal, sentí una extraña mezcla de victoria y dolor. La verdad estaba saliendo a la luz, pero no podía traer de vuelta a Javier. Afuera, Laura me abrazó fuertemente. Gracias, susurró, por luchar por ella cuando no tenías por qué hacerlo. La abracé, dándome cuenta de que en este momento, los muros entre nosotras, entre los 2 mundos de Javier, finalmente se habían desmoronado. Pasaron 3 meses. La primavera se convirtió en verano, trayendo consigo un regreso gradual a algo que se parecía a la normalidad, aunque nada volvería a ser
realmente normal. La investigación sobre Westlake se expandió más allá del caso de Clara. Otras familias se presentaron, cada una con historias similares de coacción y secreto. La fase 3 resultó. Implicaba modificaciones genéticas que iban mucho más allá del tratamiento, mejoras diseñadas para crear niños con respuestas inmunes elevadas que pudieran replicarse para aplicaciones militares. La muerte de Javier fue reclasificada oficialmente como bajo investigación. La administración del hospital fue renovada, con varias figuras clave renunciando en medio de acusaciones de colusión con el fondo. Volví a enseñar, encontrando consuelo en la rutina de mi aula. Mis alumnos de 4º grado solo sabían que la señora López había perdido a su marido y había estado ayudando a una niña enferma. Su simple compasión, tarjetas hechas a mano y abrazos extra sanaron partes de mí que no sabía que estaban rotas. En junio, publiqué un artículo en el periódico local titulado «Los secretos con los que mi marido murió y por qué lo perdono». Escribí sobre las opciones imposibles de Javier, sobre las complejidades morales del amor desesperado, sobre cómo las buenas personas pueden tomar decisiones terribles por las razones correctas. No puedo justificar lo que hizo Javier, escribí. El engaño, la falsificación, pero entiendo por qué lo hizo. Vio a una niña sufriendo y eligió la acción sobre la inacción, incluso a un gran coste personal. Al final, intentó corregirlo. Eso, creo, es lo que nos define. No nuestros errores, sino nuestros intentos de corregirlos. El artículo fue recogido por los medios nacionales. Otros denunciantes se pusieron en contacto con Luis, compartiendo historias similares de diferentes instalaciones de investigación médica. Lo que había comenzado como la pesadilla de una familia estaba exponiendo un patrón que se extendía por todo el país. Laura trajo a Clara a visitarme una tarde soleada. Había dudado en conocerla. Esta niña que había sido el centro de tanto dolor y secreto. Pero cuando subió mis escalones, con un dibujo en la mano, todas las reservas se desvanecieron. «Esto es para ti», dijo, entregándome el papel. «Mamá dice que ayudaste a que los médicos malos se fueran». El dibujo mostraba 3 figuras de palo dentro de un corazón. Estaban etiquetadas: «Mamá», «Yo», «Señora Elena». «Es hermoso», dije, arrodillándome a su nivel. «Gracias, Clara». Tenía la sonrisa de Javier, sus ojos curiosos, pero era completamente su propia persona. Vibrante, resiliente, intacta por las batallas de adultos que habían rugido a su alrededor. Mientras Clara exploraba mi jardín trasero, Laura y yo nos sentamos en los escalones del porche. «El nuevo protocolo de tratamiento está funcionando», dijo. «No más inyecciones secretas ni procedimientos inexplicables. Solo medicina sencilla, totalmente documentada». «Bien», dije. «Eso es bueno». Ella me miró de reojo. «No tenías por qué ayudarnos. Después de lo que hizo Javier, mintiéndote todos esos años, podrías haberte alejado». «Lo pensé», admití, durante unos 5 segundos. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» Observé a Clara mientras descubría una mariposa en mi jardín, su cara iluminándose de asombro. Al principio, estaba ayudando a Javier a terminar lo que empezó. Ahora, hice un gesto hacia Clara. Ahora la estoy ayudando a ella. Laura asintió, comprendiendo. Ella pregunta por él a veces. Le digo que su padre era valiente, que la quería mucho. Lo hacía, dije suavemente, a su manera. La serie de investigación de Marina sobre Westlake se hizo viral, lo que llevó a audiencias en el Congreso sobre prácticas de investigación médica poco éticas.
Las familias de todo el país comenzaron a examinar la letra pequeña de los ensayos clínicos en los que estaban inscritos sus hijos. Carmen recibió ofertas para volver a su puesto de enfermera, pero las rechazó. Algunos puentes no se pueden reconstruir, me dijo cuando nos reunimos para tomar un café, pero no me arrepiento de haber hablado, aunque te costó tu carrera. Sonrió. Me dio algo mejor, tranquilidad. Se acercó a la mesa para apretar mi mano. Javier estaría orgulloso de lo que has hecho. Un año después de la muerte de Javier, finalmente me quité mi anillo de bodas. Atrapó la luz mientras me lo quitaba. La banda de oro que había representado promesas cumplidas y rotas. Lo coloqué en una pequeña caja de madera, junto con la última carta de Javier. Adiós no significa olvidar, susurré a la habitación vacía. Me uní a un grupo de defensa local para la transparencia médica y los derechos del paciente, usando mi experiencia para ayudar a otras familias a navegar por el complejo mundo de los ensayos clínicos y los tratamientos experimentales. No era la vida que había planeado, pero tenía un propósito. Sentido. En el aniversario de la muerte de Javier, visité su tumba sola. La lápida era sencilla, solo su nombre y fechas. Nada sobre el hombre complicado que había sido, el marido amoroso, el padre secreto, el conspirador reacio, el denunciante final. Coloqué flores frescas contra la piedra y luego me senté en la hierba a su lado. Encontré la verdad, Javier, le dije al cementerio tranquilo, y todavía te quiero, pero ahora respiré hondo, sintiendo que el peso del año pasado se levantaba ligeramente. Ahora puedo volver a respirar. Mientras caminaba de regreso a mi coche, pensé en las muchas versiones de la verdad que había descubierto desde ese día en el pasillo del hospital. La verdad sobre Javier, sobre Clara, sobre lo que la gente hará, lo bueno y lo malo, en nombre del amor y la supervivencia. Murió con secretos, pero también murió tratando de arreglarlos. Y en los restos que dejó, encontré la fuerza para empezar de nuevo. ¿Qué harías si la verdad sobre alguien a quien amabas estuviera escondida detrás de un muro de susurros? ¿Encontrarías el coraje para derribarlo, incluso si eso significara perder todo lo que creías que era real? Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, dale a me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal para más relatos retorcidos de secretos, traición y la fuerza que nunca supimos que teníamos.